Bienvenidos a este tercer módulo de nuestro curso Verificación de Medidas Semidirecta e Indirecta. En este tercer módulo vamos a ver los transformadores de potencial, o sea, de tensión, ¿sí? Vamos a ver transformadores de potencial y vamos a ver otros elementos que utilizamos en nuestra medida semidirecta e indirecta. Vamos a ver el tercer módulo, que son los transformadores de potencial y otros dispositivos de medida que se tienen para medida semidirecta e indirecta. Transformadores de potencial realmente son transformadores de tensión. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos una medida en media tensión. Cuando era en baja tensión, que teníamos medida semidirecta, teníamos medidores que son nominales a 5 amperios y tienen 120, 208 voltios o 220, 127 voltios, o podemos tener 440, 254 voltios, ¿sí? O sea, tenemos para baja tensión, pero entonces tomamos la señal de tensión de la misma línea para los de medida semidirecta, aunque la de corriente sí la bajamos con un transformador de corriente tipo ventana o tipo barra pasante o núcleo abierto, el que sea necesario. Pero acá tenemos que en medida indirecta también instalamos los transformadores de corriente, pero en media tensión. Entonces, ¿de dónde sacamos nosotros la señal de baja tensión? Nos toca instalar transformadores de potencial, o sea, de tensión en esa línea para bajar la corriente, porque no hay transformadores medidores para media tensión. Entonces, para bajar la tensión, para reducir esas medidas de voltaje, se utilizan los transformadores de potencial. El transformador de potencial se define como un transformador especial destinado a reducir las magnitudes de voltaje existentes en una línea de transmisión o de alimentación de energía de media o de alta tensión, ¿sí? Los valores se necesitan los apropiados, o sea, se bajan a los apropiados para poder instalar los medidores que nosotros conseguimos en el mercado. Transformadores de potencial generalmente se marcan como transformadores de potencial en español, TPs, ¿sí? O en inglés, PTs. El transformador de potencial se define como un transformador especial destinado a reducir las magnitudes de voltaje existentes en las líneas de transmisión o de alimentación de energía de alta o inclusive media tensión, ¿sí? Y para valores apropiados, ¿sí? Los transformadores de tensión se conectan en el primario en paralelo con el circuito, ¿sí? O sea, los de corriente en serie, los de tensión en paralelo. Entonces, podemos conectarlos en medida donde tenemos 2 elementos o 3 elementos, de donde tenemos media conexión ARON, donde tenemos para 3 elementos. Diseño general de los transformadores. Aquí tenemos una gráfica, un diseño general del transformador. Entonces, tenemos un primario por donde entra y un secundario. Esto funciona igual que un transformador de distribución, es la misma disposición de un transformador de distribución, los dos conectados en el mismo núcleo. Entonces, tenemos transformadores, ¿para qué? Transformadores tipo interior y tipo exterior. Tipo interior, mire, simplemente el aislamiento, mire, muy sencillo. Aquí muy sencillo. El exterior, mire, que todo esto ya es longitud de aislamiento. Todo esto es longitud de aislamiento. Aquí a la intemperie, o sea, exterior, y aquí tipo interior para celdas de medida. Entonces, aquí en estos transformadores, el cuidado, como decía, con todo este trabajo, es que aquí tenemos media tensión. Tenemos otro, uso interior y exterior. Aquí tenemos otro tipo de transformador. Mire lo que aquí sí lo conectamos. El otro lo conectamos con tierra. Conectamos una fase, la otra fase, una fase, la otra fase. Aquí tipo interior, la otra exterior. Y aquí tenemos que sacamos el secundario. Por esto aquí tenemos las sacadas del secundario. O sea, si aquí, por ejemplo, de pronto tenemos 13.200 voltios, aquí podemos sacar 110 voltios o podemos sacar 120 voltios, dependiendo el medidor de energía que vaya a instalar. Entonces, aquí lo que voy a reducir la tensión para poder llevar esa tensión al medidor que requiere ese tipo de tensión. Tenemos características de los medidores. Esto sí es para que lo vean en el libro Las pérdidas de energía, enfoque operativo, o aquí para que vean
todas las normas solicitadas, que son la norma ANSI, la norma IEC, todo lo que necesiten de requerimientos acá de los transformadores de corriente pueden tener. Acá, las relaciones de transformación de potencial. Tenemos estas, y aquí tenemos esta entrada en el primario y esta salida en el secundario. ¿Qué pasa? Que aquí me da exactamente 57. Aquí 11.400 a 95, 120, 11.400 a 100, 114. Usted tiene esta relación de 12.400, es una tensión que se utiliza en Colombia y en Colombia especialmente en Bogotá, si se utiliza este tipo de tensión. Entonces acá estos números, las recomendaciones que sean números enteros, que no me den aquí decimales. Entonces aquí que sean números enteros. Aquí se utiliza mucho 13.200 a 100, 120 veces, o 13.200 a 100, 132, o 13.200 a 110 o a 120. Estos son muy comunes que se utilizan, 13.200 a 110 o 13.200 a 120. Entonces aquí cuánto bajé la tensión, 120 veces, y aquí cuánto la bajé, 110 veces. Esa es la relación de transformación de potencial. Se utiliza en 2 y en 3 elementos. Entonces aquí, miren por ejemplo esta 34.500 la bajo a 115, ¿sí? O sea, la bajé 300 veces. Aquí recuerden que en la otra parte tenía yo que bajaba la tensión, que bajaba la corriente, era la relación de transformación de corriente, y aquí bajo la tensión, que es la relación de transformación de potencial, o sea, de corriente. Entonces yo tengo algo que se llama el factor de multiplicador. Mire, en el anterior, cuando yo tenía transformadores de corriente, yo veía que los transformadores de corriente, cuántas veces bajé la corriente, y cuando tomaba la lectura multiplicaba por esas veces que bajé la corriente. Entonces ahí tenía cuál era el factor multiplicador que se requería. Aquí en media indirecta, ¿sí? Bajé la corriente y bajé la tensión. Entonces, ¿cuántas veces bajé la corriente y cuántas veces bajé la tensión? Entonces multiplico para el factor multiplicador. O sea, al final cuando tome la lectura, ¿por qué debo multiplicar? Entonces el factor multiplicador es igual a la relación de transformación de corriente que vimos anteriormente, ¿sí? Por la relación de transformación de potencial. Entonces ese número que nos da ahí, ¿sí? Entonces ese número lo voy a multiplicar la lectura para tener el consumo real. Entonces, por ejemplo, aquí bajé la corriente 110 veces y bajé la tensión 3 veces, entonces voy a multiplicar la corriente 3 por 110, entonces el factor multiplicador es 330 voltios. Entonces aquí en esos transformadores. Otros dispositivos de medición que tengo son la bornera o bloque de pruebas, que llaman algunos, la bornera o bloque de pruebas. Entonces, ¿para qué se utiliza esto en los grupos de medida? Desconexión del medidor de los circuitos de corriente y de tensión en forma fácil, sin tener que dejar sin servicio al cliente. O sea, simplemente en la bornera voy a hacer el corte y voy a retirar el medidor. Entonces quito el medidor de ahí, ¿sí? La inserción de instrumentos o instalación de instrumentos como amperímetros, voltímetros, sin interrumpir el servicio. Verificación de corrientes en forma sencilla, especialmente en las instalaciones que contengan compactos de medida. Instalación de analizadores de red para verificar armónicos y otros datos de tensión, de corriente, factor de potencia, todo lo que necesite instalar allá. Instalación del medidor de respaldo en la misma bornera, o sea, puedo instalar otro medidor teniendo los mismos transformadores de corriente y el mismo transformador de potencia para un medidor de respaldo. Evitar la saturación de los transformadores de los TC cuando no se esté utilizando. Pues aquí una bornera que pues muchos llaman a esta bornera tipo Landis, alguno. Entonces aquí tengo la bornera, mire, esto, aquí en estos de acá que están aquí, conecto las tensiones, y aquí conecto una tensión, dos tensiones, tres tensiones, y aquí el neutro, en el extremo. Y aquí voy a conectar las corrientes, entonces entrada de corriente, salida de corriente, entrada de corriente, salida de corriente, y aquí puedo bloquear las corrientes con este. Tengo otra, aquí ya la veo conectada, miren lo que les decía, la tensión A, B y C o RST, entonces y aquí tengo el neutro y aquí tengo las corrientes, aquí por entrar las corrientes, aquí
Esas corrientes vienen aquí de los transformadores de corriente y los transformadores de potencial, y aquí voy a sacar para estas de aquí arriba, van para el medidor. Hay otro tipo que es este, que es de cuchillas, otro tipo de hornera. En la otra bloqueo corrientes acá. Aquí puedo bloquear corrientes, o sea, para interrumpir el servicio, simplemente para desconectar el medidor, bajo las tensiones, bajo la tensión, bajo el neutro. Y aquí cierro esta, la cierro aquí, la cierro aquí, la cierro aquí, y entonces la corriente no va al medidor, sino da la vuelta aquí, da la vuelta aquí, da la vuelta aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que el medidor lo puedo desconectar fácilmente aquí sin interrumpir el servicio a la industria, generalmente a la industria o un almacén de grandes superficies. Entonces acá puedo trabajar fácilmente, cambiar el medidor o hacer las pruebas acá sin tener que interrumpir el servicio. Pues acá tenemos otros dispositivos de medidor. Este me gusta porque me gusta mucho, es porque en el otro accidentalmente puede dejar uno corrientes cerradas. Estas, en cambio, para bloquear, para puentear, simplemente abro las cuchillas y las cuchillas cierran acá los puentes cuando voy a trabajar. O entonces esas cuchillas quedan abiertas, y entonces cuando vaya yo a colocar esta tapa, no permite que cierre, que se pueda colocar la tapa, y al no poderse colocar la tapa, entonces quedo con la facilidad de tener acá darme cuenta que voy a dejar una corriente bloqueada. Eso lo vamos a ver más adelante. Otros dispositivos son para medidas semidirecta e indirecta, es el cable multiconductor. No puedo dejar cables que sean abiertos, porque se pueden puentear, porque se pueden cortar. Entonces, para eso hay un cable que es el cable multiconductor. Entonces, el cable multiconductor, calibre 14, yo prefiero el calibre 12, es más seguro. Entonces, aquí tenemos todos los cables que van para las señales de tensión y de corriente, las tenemos aquí. Entonces, estos cables de tensión y de corriente tienen unos códigos de colores. Hay unos cables que son de tensión, un cable de entrada y un cable de salida que es el de corriente. Entonces, esto lleva una protección que no permite al usuario, primero, protección aislante, y segundo, que no permite al usuario que me vaya a manipular estas tensiones, y hay una gran facilidad para instalar. Pues, aquí están características que quedan en la presentación, y si no, en el libro de las pérdidas de energía y enfoque operativo van a encontrar otros dispositivos de medición, y aquí van a ver esas características y cómo está diseñado ese cable. Otros dispositivos de medida semidirecta, el cable multiconductor. Entonces aquí tenemos el cable que tiene que ser homologado, todas las características que tiene, el cable, los calibres de los cables, los códigos de colores que se necesitan para la instalación. Entonces aquí tenemos características y códigos de colores que también, ya viéndolos en las instalaciones, los vamos a ver bien. Entonces, más características de esos cables. Como les decía anteriormente, en la medida semidirecta e indirecta, no podemos esperar nosotros que con una simple capacitación vamos a aprender al otro día. Leemos hoy, vemos una capacitación hoy, y al otro día vamos a salir al terreno a trabajar directamente con esta medida. Se recomienda, y lo he hecho en gente que he capacitado, para que salga a trabajar sola ya hasta 3 meses de capacitación seguida. O sea, capacitación teórica muy sencilla, pero la capacitación en terreno, la puesta en práctica, es lo que manda aquí en esto. Entonces se recomienda que no vamos a ver, primero saber medida indirecta, y segundo, nos vamos para el terreno, y en el terreno tenemos que haber visto bien la teoría y tener mucho cuidado de conocer todo lo que es en el terreno la medida indirecta, y sobre todo la práctica es la que manda en esto. Si me estás viendo por YouTube, te invito a que te suscribas, pero también a que visites mi página www.hernandoorjuela.com, donde encontrarás este curso y cursos adicionales.